Mis amigos, queremos agradecerle hoy a nuestro invitado especial, al diputado ingeniero Jesús Ogando Gil, diputado de la República Dominicana, con el cual vamos a conversar sobre una serie de temas. Y creo que el tema indicado son el conjunto de reformas que el presidente de la República pues le ha anunciado al país y de hecho pues ha convocado para este lunes un diálogo nacional con los líderes para conversar sobre los temas que ocupan al país. Bienvenido, ingeniero y diputado. Gracias, Basilio. Gracias, Susana, por invitarme a este tan prestigioso programa. Para mí es un gran honor estar con ustedes y estamos aquí para responder dentro de nuestra limitada capacidad las preguntas que ustedes nos formulen. La verdad es que, Susana, hablar de la humildad de un diputado, porque para llegar ahí, pues hay que tener mucho para que los votantes mucho que ofrecer, ¿verdad? puedan marcar en su momento. Ingeniero, nosotros estuvimos muy atentos a la alocución al país del presidente de la República y sorprendió de alguna manera al pueblo pues el anuncio de la reforma constitucional, de la cual pues generó muchos puntos de vista, de hecho posiciones como el expresidente Leonel Fernández con respecto a todo ese discurso y de hecho algunos temas que fueron diríamos punteros y de mucho interés, como el tema de la independencia del Ministerio Público para que venga, diríamos, en la ordenanza, en la Carta Magna. ¿Qué le parece este anuncio del presidente y cuáles serían, a grosso modo, diríamos, ese ánimo en el Congreso con respecto a estas iniciativas? Sí, muy interesante la pregunta. Debo decir que la introducción de la figura de lo que es la independencia del Ministerio Público, quizás buscarle un candado a que a partir de ahora el Ministerio Público tenga independencia, eso lo vemos con muy buenos ojos. Sin embargo, yo creo que la Constitución es bastante clara con relación a ese tema y puede ser que buscando una fórmula de cómo nombrar al Ministerio Público, no hay necesidad de reformar la Constitución para ese tema. Pienso que dentro de las cosas que se pretenden o que posiblemente se propongan para modificar la Constitución, será una de ellas, va a ser permitirle al expresidente Danilo Medina que pueda repostularse, o sea, volverlo a habilitarlo, gracias, esa era la palabra, habilitar a Danilo Medina y eso es obvio, porque la estrategia es debilitar la oposición, o sea, que no exista la posibilidad de que la oposición pueda nuclearse alrededor de por ejemplo, Leonel Fernández. Si se habilita a Danilo Medina, entonces de esa manera se podrá debilitar la oposición. Ahora, lo que sí me gustaría a mí es que antes de someter el proyecto de modificación constitucional, se firme un contrato, un convenio, un acuerdo entre todas las fuerzas, entre todos los líderes nacionales, incluso si es posible entre todos los legisladores, comprometiéndonos a los temas que vamos a tocar en la reforma constitucional y comprometiéndonos a no salirnos de esos temas. ¿Por qué? Porque una vez se introduzca la modificación a la Constitución, se abre la posibilidad de que cualquier legislador, cualquiera de los actores, proponga
cualquier modificación que desee en el tema que desee. Entonces, yo creo que no debe abrirse esa posibilidad en materia constitucional, sino que previamente nosotros nos pongamos de acuerdo y digamos, vamos a tocar tal tema y tal tema, para ir comprometidos a no tocar otro tema, para que sepamos a qué vamos en la reforma constitucional. Ingeniero, ¿no cree usted, o cree usted que esta vez irá una reforma al Congreso, no a hacer una camisa a la medida de un mandatario como ha sido la costumbre en los últimos años? A pesar de que el presidente Luis Abinader ha hablado muy claro de esto, ¿considera usted que esta vez será una excepción para que haya una reforma real a la Constitución? Bueno, en las últimas reformas que se han realizado desde la que realizó Hipólito Mejía en el 2000, creo que fue 2004, 2003, 2003 sí, hasta la fecha, han sido reformas para permitirle reelección. En esta ocasión, nosotros entendemos que no hay esa necesidad en virtud de que el presidente Luis Abinader tiene la facultad, de acuerdo a la Constitución actual, de 2 periodos consecutivos, a menos que se quiera abrir la posibilidad de aspirar a un tercero o más periodos, pero yo no creo que sea ese el motivo en esta ocasión. Pienso que la verdad es que no podemos tener ese miedo, pero sí hay otras cosas, como ya dije, la habilitación de Danilo Medina, que posiblemente eso sea uno de los acuerdos con que se llegue para poder tener los votos del PLD en la reforma constitucional, y yo espero que no se meta en ese tema a discusión lo que es la preservación de la vida desde la concepción hasta la muerte, como lo dice el artículo 37, porque la vida es el bien más preciado que tenemos, y si se nos quita esa facultad, se nos está quitando lo más importante de nosotros. A propósito, ingeniero Gando, el tema de este punto en esa discusión del proyecto de ley, ¿cómo está en el Congreso, a pesar de que hemos visto a través de los medios muchas posiciones? O sea, ¿cómo se sienten ustedes con respecto al terminar ya esta deuda pendiente, como el presidente Luis Abinader lo ha dicho, de que se tiene tantos años discutiendo este código? ¿Cómo ya ustedes, desde el punto de vista del Congreso, habiendo discutido tanto este tema, cómo ven esa ruta de conclusión? Sí, el Código Penal que nosotros estudiamos por espacio de un año, aproximadamente 10 meses, en la Cámara de Diputados, pero que además es un código que tiene más de 200 años, es un código napoleónico que nosotros como país lo asumimos, pero el hecho de asumirlo no quiere decir que ahí fue cuando comenzó a existir el código. Ya el código, cuando nosotros lo asumimos como país, tenía más de 70 años, casi 100 años. O sea, estamos hablando de un código muy antiguo, pero además un código que tiene 20 años de estudio en la Cámara de Diputados, en el Congreso, no en la Cámara de Diputados solamente, en el Congreso, y que en ese periodo de 20 años ha sido aprobado en 2 ocasiones y remitido al Poder Ejecutivo. La última vez fue en el 2016, cuando el presidente Danilo Medina lo devolvió al Congreso pidiendo que se incluya las 3 famosas causales del aborto en el Código Penal. Y como ya sabemos, tenemos 5 años de esa última ocasión, y ahora fue aprobado por nosotros y remitido al Senado. El Senado perimió
y se ha reintroducido de nuevo. Lo reintrodujo el senador Genao de La Vega en el Senado, junto con unos 10 o 12 senadores más que lo firmaron, y en la Cámara de Diputados lo reintrodujimos nosotros, encabezándolo con unos alrededor de 28 a 30 diputados que lo firmaron, y otros que se quedaron deseosos de firmarlo. De hecho, todavía hay diputados firmándolo, porque mientras el proyecto esté ahí, lo pueden ir a firmar. Por último, una tercera versión fue depositada la semana pasada encabezada por el diputado José Horacio y otros diputados más que fueron a inscribir, a depositar una tercera versión. ¿Qué sucede? El Senado, cuando recibió su código en sesión, que sesionaron primero que nosotros los diputados, propusieron una comisión bicameral. Esa comisión bicameral generó mucho malestar en los diputados, y en la sesión de este martes pasado, cuando el presidente Alfredo Pacheco propuso la conformación de la comisión bicameral, inmediatamente se levantaron oposiciones y varios voceros de varios partidos y la mayoría de los diputados que se expresaron en contra de la conformación de esa comisión, y lo hicieron porque algunos senadores, fueron 2 o 3 máximo, que se expresaron de una manera destemplada contra la Cámara de Diputados, incluso acusándonos de que nosotros no habíamos hecho un trabajo serio y responsable, cuando todos sabemos el trabajo que se hizo leyendo palabra por palabra, párrafo por párrafo, proyectado ahí en una pantalla, y con más de 30 técnicos, expertos en materia constitucional, expertos en materia penal y expertos incluso en lingüística para corregir hasta la gramática. Y eso era, devuélvete, ven, el artículo anterior, léeme tal párrafo, cámbiamele tal palabra, levanten la mano los que estén de acuerdo con que se cambie tal palabra. Eso fue así que se trabajó, señores. Pero no solamente eso, la Institucional y Justicia, Finjus. Diputado, entonces ya ese tema de que de sello bomígrafo, entonces son cuentos de camino. No, realmente estamos cambiando. Realmente yo creo que estamos cambiando en ese aspecto. Luis Abinader, a nosotros, por lo menos, que yo sepa, no conozco un diputado que él le haya bajado de una línea. A mí no me la bajó. Cuando se eligieron los jueces de la Cámara de Cuentas, que yo soy miembro de esa comisión de Cámara de Cuentas, no se nos indicó el procedimiento a escoger a ninguno en especial, se nos dio libertad y nosotros evaluamos a todo el que participó allí y escogimos a los que fueron 15 que fueron enviados al Senado, para que de esos 15 el Senado escogiera 5. Ahora bien, volviendo otra vez a lo que es la comisión bicameral, el presidente Alfredo Pacheco de nuestra Cámara, muy sabia y astutamente, cuando vio la oposición que había y que muchos diputados no estaban contentos con el tratamiento que recibimos de algunos senadores, lo que propuso fue que lo dejemos sobre la mesa. Escuché que el próximo martes se va a proponer de nuevo, y me gustaría que no se proponga todavía el próximo martes, sino que tengamos un poquito más de tiempo para concertar, porque yo fui uno de los que más atacó a los senadores que no querían aprobar el Código Penal. Mis tweets están ahí, y yo le dije a la gente, mira, lamentablemente a una jovencita le echaron ácido del diablo la semana pasada, y yo, una de las cosas que yo decía, si te echan ácido del diablo y el agresor no puede ser condenado por no tener código penal, ya sabes a quién culpar: a los senadores que no lo quieren aprobar. Entonces,
eso sucedió luego de que pervivió el código. Qué lamentable. Y otras cosas más. Yo dije, si tu vida vale 3 pesos que se le pueden pagar a un sicario sin que éste sea condenado por no tener código penal, ya sabes a quién culpar. A los senadores que no lo quieren aprobar. Y precisamente mataron uno que era el seguridad de Jean Alain Rodríguez y obviamente, por más que lo quieran ocultar, eso huele mucho a sicariato. Entonces, ¿qué sucede? Yo fui uno de los que más atacó a los senadores. Y de entrada, cuando escuché de la comisión bicameral, me sentí muy mal. Y tengo que confesarlo, yo reaccioné negativo totalmente con esa comisión. Pero analizándolo a profundidad, me doy cuenta de que lo mejor para el país es que se pueda conformar esa comisión bicameral, que lo trabajemos en conjunto, el Senado y la Cámara de Diputados, y busquemos armonía para que finalmente el código se apruebe, porque la comisión bicameral no es que va a asegurar la aprobación, pero va a facilitar muchas cosas. Y el país necesita esa herramienta de justicia. ¿Usted es partidario de que se madure un poco más el tema, de que no se vaya tan deprisa como muchos quisieran? Porque en esa vemos unos ánimos muy exacerbados de un lado y de otro con respecto al tema, y como bien usted plantea, es un tema que vale la pena madurarlo para que prime la razón, ¿verdad?, lo que más convenga a la sociedad, que es el rol de ustedes como Congreso. Sí, mira, yo soy de los que piensan que aunque, por ejemplo, las propuestas que hizo, que sonaron mucho, la procuradora doña Miriam Germán. La procuradora del cambio. Sí, Diputado. la procuradora independiente. Del cambio. Que yo la he estudiado esas propuestas y le aseguro a ustedes que son propuestas en su mayoría de forma. No cambian en su mayoría, esas propuestas no cambian el fondo. Y yo creo que está bien. Pero el código pudo haberse aprobado sin esas propuestas de la procuradora, porque el código tiene 1 año de vacation ley que le permite durante ese año modificarle cualquier cosa. Y entonces esas modificaciones que son de índole gramaticales en su mayoría podían corregirse en ese año. Pero yo creo y me parece muy buenas las sugerencias de doña Miriam Germán, pero son cosas que son de forma, no de fondo. Ya yo creo que el código ha sido bastante estudiado y aquí lo único que hay que hacer es Aprobarlo. No aprobarlo, porque hay algunas cosas que todavía hay que quizá pasarle la mano. Hay una ley ahí, un artículo, no me recuerdo el número de ese artículo, pero que yo creo que hay que revisarle lo que es la pena al que viola ese artículo. Y es, no recuerdo cómo es que dice específicamente, pero dice algo así como relación sexual forzada. ¿Qué es eso? Un hombre, una mujer, por ejemplo, o un hombre, sienten que su pareja le llevó a realizar a tener una relación sin su consentimiento, sin su deseo, sin su voluntad, pero que son parejas, son esposos. Pero no quería. Pero no quería. Bueno, está bien. Obligando. Lo que sucede es que la condena que se le practica a esa persona es la misma que a un violador. Pero y está yo creo, su derecho. No, pero está bien. Yo creo que sí, que está mal que se force, aunque sea tu pareja, a tener una relación no deseada. Pero no creo que deba llevarse al extremo de condenarlo a un
a una pena que la escala comience en 10 años como si fuera una violación per se. Entonces, pienso que eso sería hacerle daño a la familia, porque no es solamente que generalmente eso no va a ocurrir, es muy difícil que ocurra de un hombre acusar a una mujer a eso, sino de una mujer hacia un hombre, aunque la ley es abierta y cualquiera lo puede hacer. Ahora bien, no es solamente condenar a un hombre o a una mujer a ese periodo de prisión, sino también condenar a la mujer a tener que buscar el sustento de la familia, porque inmediatamente el hombre esté preso ya no va a haber forma de generalmente quien busca el sustento es el hombre. O si la mujer también trabaja o trabajan los dos en la casa, ¿qué sucede? Un % importante del sustento de la familia va a decaer y va entonces a forzar, va a llevar la carga más pesada entonces la mujer. Enfoque social, totalmente un enfoque social, sí. el equilibrio económico. Profundo, sí. Ingeniero, hay un tema que no me gustaría que se nos quede, y es que, como bien sabemos, nosotros tenemos una ley de prevención del lavado de activos que, diríamos, vino a establecer una serie de figuras nuevas en lo que era todo este tema que tiene que ver con corrupción y demás. Pero ha venido una nueva figura que es la ley de extinción de dominio, del cual usted está participando en el conocimiento y empapándose de todo este entramado de esta ley. Me gustaría que nos explicara cómo va ese proyecto, qué se está haciendo, porque realmente fíjese que uno de los grandes problemas que ha tenido la lucha contra la corrupción es que un funcionario X pues malversa fondos, lo llevan a la justicia, pero no le quitan lo que se robó. Entonces nos gustaría un poco que veamos este tema de esta ley de extinción de dominio, porque esto sí cerraría ya la brecha para tener un país con una administración mucho más transparente. Sí, es muy buena la inquietud, pero debo decirle a todo el pueblo dominicano a través de este programa que la ley de extinción de dominio no es para los corruptos políticos que se roban el patrimonio nacional. La ley de extinción de dominio es mucho más amplia. La ley de extinción de dominio está basada en dos conceptos básicos, que son los bienes adquiridos a través de una acción ilícita, o que aunque hayan sido adquiridos con dinero lícito, sean bienes utilizados en acciones ilícitas. Por ejemplo, explico. Una persona se dedica al tráfico de menores o al tráfico de estupefacientes o al lavado de activos, a falsificación, a cualquier estafa. Incluso ahí está incluido hasta la evasión fiscal. Si con el dinero que usted obtuvo de esa manera ilícita, usted compró un carro, compró un yate, compró una avioneta, compró un terreno o compró lo que sea, eso es lo que la ley de extinción de dominio ataca. Los bienes adquiridos con dinero proveniente de medios ilícitos, o el bien adquirido por con dinero lícito, pero utilizado en cosas ilícitas. Un ejemplo importante es: usted tiene una casa y se la alquila a alguien, tiene que asegurarse dentro del contrato que diga, a partir de ahora, que diga que ese inmueble que usted le está alquilando a esa persona
debe decir bien claro un párrafo que no se le puede utilizar para ninguna acción ilícita. Porque si en esa casa instalan un laboratorio para crear drogas, o ponen un punto de droga, o se dedican a falsificar o hacer cualquier cosa ilícita, y se descubre que usted sabía que ahí se estaba haciendo eso ilícito, fácilmente le incautan la causa a usted. La casa se la van a incautar a usted, aunque usted no tenga nada que ver con eso. Ingeniero, vemos que el rol del Congreso, diríamos en estas últimas etapas de la vida republicana, juega un rol mucho más trascendental en beneficio de la gente, por esto que usted plantea, porque entonces hay una serie de figuras que el pueblo llano no tiene idea de lo que se trata, y son ustedes entonces los que tienen que velar porque nosotros como ciudadanos pues tengamos esa garantía en ustedes. Me gustaría finalmente un mensaje sobre todo a su circunscripción y al público en general desde el Congreso y con toda esta, diríamos, esta revolución de propuestas que el presidente está planteando, y cuáles serían diríamos, las esperanzas que el pueblo tiene desde el Congreso, porque, por ejemplo, como bien mencionábamos, hay una reforma fiscal planteada también. Evidentemente las reformas fiscales no son bienvenidas en ninguna sociedad, porque de alguna manera alteran, diríamos, la composición de los tributos. Entonces me gustaría una reflexión final, usted como congresista. Sí, mira, las reformas fiscales siempre han sido mal vistas, porque generalmente las reformas fiscales vienen a aumentar los impuestos. Y desde que se inventaron los impuestos, yo creo que desde que se inventaron los impuestos, eso es un tema que nadie quiere oír hablar de aumento de impuestos. Ahora bien, tenemos que equilibrar que los que ganan más paguen más impuestos y los que ganan menos paguen menos impuestos. El problema aquí es que los de clase alta y los de clase baja no pagan impuestos. Los impuestos los llevamos nosotros, los de clase media. ¿Por qué? Los de clase alta generalmente tienen sus mecanismos para tener exenciones, para tener exoneraciones, para tener muchas cosas. Y los de clase baja tienen los famosos subsidios. Entonces nosotros, los de clase media, somos los que llevamos la carga pesada. Yo creo que eso hay que equilibrarlo, porque es lo que va a ir a favor de que nosotros podamos seguir pagando impuestos para el bien del país y que se hagan las obras sociales apropiadas. Muchísimas gracias. Déjeme darle, yo le respondí la pregunta, perdón, licenciada. Yo les respondí la pregunta de la reforma fiscal. Déjenme dar el mensaje final, entonces. A sus suscriptores. Sí, gracias a ustedes por invitarme a este tan prestigioso programa. Me he sentido muy cómodo con ustedes, y decirle a los ciudadanos, no solamente de la circunscripción número 2 a la cual represento, sino de todo el país, que tengan confianza esta nueva camada de legisladores, que somos unos 120 diputados nuevos, 123 para ser más exacto, 123 diputados nuevos. Estamos trabajando de una manera incansable. El trabajo en el Congreso es bien arduo, porque no es en el hemiciclo, en las sesiones que se trabaja, es en las comisiones. Las comisiones que tienen que estudiar los proyectos y que tienen que analizarlo, incluso a veces trasladarse a diferentes lugares del país, reunirse con todos los actores y todo el que tenga algo que aportar para buscar un mejor proyecto.
confíen en nosotros, que con la gracia de Dios nosotros le vamos a dar las mejores leyes para el bien de las grandes mayorías. Ingeniero Ogando, agradecidos acá en nuestro programa Portafolio Económico de que nos acompañe. Muchísimas gracias. Gracias por sacar un tiempecito de su tan ajetreada agenda. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos arriba y seguimos con Portafolio Económico.